Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. Cuando Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac, Dios le dijo, no lo hagas. Dios salvó la vida de Isaac, pero no salvó la vida de su propio Hijo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que está descrito y profetizado en Génesis 22. Dios se proveyó de un cordero. Ahora le voy a decir algo formidable. Dios mismo es el cordero. Dios se ofreció a sí mismo como cordero, y Dios, el Creador, revestido de humanidad, murió para pagar la culpa del pecado de sus criaturas. Hoy concluiré el mensaje Ensayo General para el Calvario. Y a medida que comparto este estudio bíblico con usted, deseo que se haga una pregunta. ¿Qué significa todo esto para mí? Porque al final de este programa comprenderá que usted es también parte activa de este ensayo general para el Calvario. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, gracias por estar con nosotros. Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para que saque el máximo provecho de nuestro tiempo de estudio bíblico. Para empezar, quiero hacer énfasis en que en cualquier porción de la Biblia que usted lea, Antiguo, Nuevo Testamento, en medio de tipologías y simbolismos, va a encontrar la extraordinaria figura del Señor Jesucristo. En el capítulo 22 de Génesis, deseo que vea un retrato de Jesús en el Antiguo Testamento. Quiero que vea y celebre y se deleite en este retrato del Señor Jesucristo. De hecho, es una profecía de su crucifixión en la cruz. Recuerde que Génesis 22 relata la historia de Abraham y su hijo Isaac, y que Isaac es una prefigura de Jesús por varias razones. Primero, su nacimiento milagroso fue profetizado. El ángel, hablando con Abraham, le dijo, «He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Ahora, recuerde que Abraham tenía 100 años de edad y Sara tenía 90 años. Por eso fue que Sara, incrédula, preguntó al ángel, «¿Será cierto que he de dar a luz siendo vieja?». Por lo que el ángel tuvo que decirle, «¿Hay para Dios alguna cosa difícil?». Así que el nacimiento de Isaac fue milagroso. El nacimiento de Jesús también lo fue. En Isaías 7:14 leemos, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Segundo, tanto el nacimiento de Isaac como el de Jesús fueron predeterminados. Génesis 21:2. «Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho». Leamos ahora lo que dice Gálatas 4:4. «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley». Tercero, Dios mismo dio los nombres para Isaac y Jesús. Génesis 17:19 dice, respondió Dios, «Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac». Y en Mateo 1:21 leemos, «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús».
Isaac, por lo tanto, es una figura muy especial, representativa del Señor Jesucristo. Dios le dijo a Abraham que él y su hijo Isaac tendrían que ir a un lugar específico escogido por Dios para el sacrificio de Isaac. Y Dios les guió hasta el monte Moria. La palabra Moria significa previsto o escogido por Dios. Y es el mismo lugar en donde Jesús un día derramaría su sangre. A Jesús no le crucificaron en cualquier lugar, sino en el lugar previsto por Dios, el monte Moria. El mismo lugar en donde Abraham iba a ofrecer a Isaac en holocausto. En todo esto hay un propósito definido. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y la narrativa bíblica nos informa que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora padre e hijo llegaron a un lugar desde donde los otros, los siervos, no podían seguir. Ellos se quedaron, y padre e hijo siguieron juntos. Eso me trae a la memoria Getsemaní, en donde Jesús dejó a Pedro, Santiago y Juan y los otros discípulos, y él se fue solo a tener comunión con su Padre frente a la inevitable realidad del Calvario. Isaac miró a su padre. Abraham tenía en una mano la antorcha, o sea, el fuego, y en la otra el cuchillo. Isaac puede ver el rostro de su padre y comienza a darse cuenta qué es lo que va a suceder. Piense cómo estaría el corazón de Isaac al ver a su padre subir a ese lugar sin el cordero para el sacrificio. Piense en lo que estaría sucediendo en el corazón de Abraham. Cuando nació nuestro primer hijo, podría decir que dejé de pensar en el amor de Jesús y pensé mucho más en el amor de un padre, ambos infinitos en su amor. Pensé cómo se habrá conmovido el corazón del Padre al entregar su unigénito Hijo para que muera sobre una cruz. Piense cuánto sufrió Jesús. Piense cuánto sufrió Dios el Padre. Piense en los sufrimientos en la cruz. En Génesis 22:9 leemos: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabe lo que es una imaginación santificada? Pues úsela ahora. Ahí está el altar, la leña, el fuego y el cuchillo. Y Abraham le dice a Isaac: ven acá, hijo mío. Junta tus manos para atarlas. Y Abraham comienza a amarrar las manos de Isaac. Ahora recuerde que Abraham tiene 100 años de edad o más, y que Isaac no es un niño pequeño como muchas veces se lo representa. Más bien es un bien plantado jovencito que muy fácilmente pudo haber doblegado a su anciano padre, pero él se dejó atar. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí vemos al Hijo sometiéndose voluntariamente al Padre. Dijeron de Jesús: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¡Cuán equivocados estaban! Él pudo haber descendido de la cruz, pero no quiso hacerlo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La leña es un símbolo de la humanidad. Habla acerca de la leña de nuestras iniquidades puestas sobre el Señor Jesucristo.
Y así como vemos a Isaac cargando esa leña y subiendo al monte, asimismo Jesús un día subiría hacia el monte cargando la cruz. Leemos en Juan 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Abraham tiene el fuego, el cuchillo y las ataduras. Las ataduras hablan del poder inmovilizador del pecado. El cuchillo habla del poder sangrante del pecado. El fuego habla del poder consumidor del pecado, porque el fuego de la ira de Dios lo quemaría sobre el Señor Jesucristo. Veamos en cuarto lugar la promesa declarada aquí. Ya hemos hablado acerca de una persona, un lugar y un propósito. Veamos ahora la promesa. En el relato de Génesis capítulo 22, Abraham está listo para sacrificar a Isaac, confiando en que Dios tiene poder para resucitarlo. Dice la Biblia, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Ahora, no pase por alto lo siguiente, porque equivale a todo el mensaje. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora cambia la figura. El cuchillo no cae sobre Isaac, que representa al Señor Jesucristo. El cuadro cambia y ahora Isaac nos representa a nosotros. Ya hay un carnero trabado en el zarzal, sus cuernos enredados entre las espinas. Este carnero fue el sustituto de Isaac. Y ese día el cuchillo no cayó sobre Isaac, porque un día caería sobre el Señor Jesucristo. Recuerda la pregunta de Isaac, Padre, ¿dónde está el carnero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de cordero. Y Dios así lo hizo. Recuerda lo que Juan el Bautista dijo cuando vio que Jesús se acercaba. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Abraham vio lo que Dios hizo, cuando vio ese carnero que iba a tomar el lugar de Isaac, cuando vio que Dios le devolvió a su hijo librándolo de la muerte, Abraham puso a ese lugar, el monte Moria, un nuevo nombre. Jehová Jireh. ¿Qué significa ese nombre? Jehová proveerá. Amigo, escúcheme. Yo no sé las necesidades que usted tiene, pero Dios está para proveer para sus necesidades. Dios proveerá. En ese día, ¿qué es lo que Él proveyó? Se proveyó de un carnero. ¿Dónde hizo la provisión? En la montaña que Él mismo designó. ¿Cuándo hizo esa provisión? En el tiempo, en el momento adecuado. Toda esta escena habla del día cuando Jesucristo moriría en la cruz. Este es el cuadro completo. Ahora, ¿qué significa todo esto para usted hoy? ¿Qué significa para las misiones en el mundo? ¿Está listo para aplicar su significado en su corazón? Escúcheme. Si hubiera habido una promesa de Dios que Él hubiera estado tentado a no cumplirla, hubiera sido la promesa de enviar a Jesús. Si hubiera habido un momento cuando Dios bien pudiera haber dicho, he cambiado de parecer, ese hubiera sido el momento. Ahora note al margen el siguiente versículo. Es muy importante porque prácticamente lo resume todo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amigo, entiende la lógica de Pablo en este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando Abraham estaba listo a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, no lo hagas.
Dios salvó la vida de Isaac, pero no salvó la vida de su propio hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que está descrito y profetizado en Génesis 22. Dios se proveyó de un cordero. Ahora le voy a decir algo formidable. Dios mismo es el cordero. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios se ofreció a sí mismo como un cordero, y el Dios revestido de humanidad murió. Dios, el creador de todo, murió por el hombre, por el pecado de las criaturas. Dios murió en el Calvario por usted y por mí. ¿Significa esto algo para usted? Que Dios puso a su propio Hijo sobre el altar del sacrificio para que el fuego de su ira consumiera los pecados suyos y míos, puestos sobre su amado Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Donde quiera que usted esté escuchándome, ponga atención a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Cuando mi hijo primogénito Steve viene a visitarnos, realizamos algún proyecto juntos. Y yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Si usted me preguntara, Adrián, ¿puedo tener a tu hijo? Yo a la vez preguntaría, ¿y para qué quieres tener a mi hijo? Bueno, es que quiero torturarle y luego matarle por un ideal que tengo. ¿Me puedes dar a tu hijo? Mi amigo, usted está loco. No le amo a usted hasta ese extremo. No importa cuál sea su ideal, yo no voy a darle a mi hijo para que lo torture y lo mate. Pero supóngase que yo le amara a usted, a su causa y a su necesidad, lo suficiente como para darle a mi hijo para que muera en ignominia y vergüenza brutalmente. Si le amo hasta ese extremo, y luego usted viene y me pregunta, ¿puedo tener la computadora de tu hijo? ¿Puedo tener su chaqueta deportiva? ¿Puedo tener su carro? Yo contesto, por supuesto. Si no escatimé ni a mi propio hijo, ¿cómo no te voy a dar gratuitamente con él todas las cosas? Mi amigo, si Dios nos dio a Jesús, Él no va a retener ninguna cosa. ¿Comprende esto? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es un Dios que provee. Y si Dios nos dio el más grande regalo, Él nos dará todos los demás también. Esto lo he comprobado en mi propia vida. Cuando necesité un Salvador y dije, Señor Jesús, sálvame, Él me salvó. Cuando me llamó para que predicara, y yo no sabía cómo iba a hacerlo, mi papá me dijo, hijo, quisiera enviarte al colegio, pero no puedo, no tengo los recursos necesarios. Yo le contesté, está bien, papá. Dios me ha llamado y Él proveerá. Y por 8 años, y ya casado por 7 años, tuve una educación universitaria y Dios proveyó. Dios ha provisto para cada una de mis necesidades. Cuando mi esposa y yo caminamos por el valle de sombra de muerte y nuestro pequeño bebé fue llevado al cielo y buscamos consuelo, ¿a dónde fuimos? Nos refugiamos en Él, y Él hizo la provisión para la necesidad de nuestro corazón. Cuando comencé a predicar, me preguntaba qué predicaría, y después de las 3 o 4 primeras veces que prediqué, creí que había predicado toda la Biblia, y me dije, ¿y ahora, Adrián, qué vas a predicar? Bueno, eso fue casi medio siglo atrás. ¿Qué voy a predicar? ¿Cómo voy a predicar? Hoy estoy con usted para decirle que Dios ha provisto el material día tras día tras día desde la profundidad de la riqueza de su palabra. Mi amigo, Dios provee. Y uno de estos días, cuando mis pies toquen las heladas aguas del río de la muerte, y ese día llegará para todos nosotros, si Jesús tarda su venida, mi proveedor, Jehová Jireh, estará allí.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tal vez usted esté pensando, si Dios me llama al campo misionero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograrlo? Bien, le diré cómo lo va a lograr. Jehová Jireh hará la provisión. Un misionero en aquellos días, cuando había que navegar hacia el campo misionero, estaba listo para abordar el barco. Su equipaje estaba listo, y él y su familia también. Un buen amigo de ellos vino y se acercó al misionero momentos antes de subir al barco, y le entregó un sobre sellado diciéndole: no lo abras sino cuando te encuentres en una situación en que no sabes qué hacer o a quién acudir. Cuando tengas una necesidad y no hay una solución, entonces abre el sobre. El misionero agradeció a su amigo y guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta. La mayoría de nosotros lo hubiéramos abierto de inmediato, ¿verdad? El misionero y su familia permanecieron varios años en el campo misionero, luego vinieron de regreso a su país. Aún tenían el sobre completamente sellado. Nunca lo abrieron, porque en medio de las enfermedades, las penas, las lágrimas, el dolor y el trabajo, nunca hubo un momento en que Dios no hiciera provisión para sus necesidades. Jehová Jireh, el Dios que nos da todo, nos ha dado el más sublime regalo. Es el Dios que nos ayudará siempre. Mi amigo, Dios no escatimó a su propio Hijo para ayudarle a usted. Dios quiere salvarle. Y usted se salvará solo si confía en Jesucristo, cree que Él derramó su preciosa sangre en la cruz por usted y que Dios le levantó de los muertos. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ha entregado su vida al Señor. Recuerde que Jesús entregó su vida por usted. ¿Cuál es su relación espiritual con Él? No le estoy preguntando cuál es su religión o su denominación. Le pregunto si en verdad Jesús es su Salvador y Señor. Si aún no lo es, ¿por qué no hacer esa decisión ahora mismo? Lo puede hacer repitiendo conmigo esta sencilla oración. Querido Dios, deseo darte las gracias porque en tu amado Hijo nos has dado todas las cosas, principalmente perdón y salvación. Señor Jesús, gracias por haber puesto tu misma vida como pago de la culpa de mis pecados. Perdóname. Ven a mi corazón, límpiame, sálvame. Y de hoy en adelante, usa mi vida de acuerdo a tu propósito para mí. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, si hizo sinceramente esa decisión por Cristo, le invito a que nos escriba para regocijarnos espiritualmente con usted y orar para que Dios le ayude en su nuevo caminar como creyente. Amigo, amiga, si recibió al Señor Jesucristo en su corazón y vida, por favor escríbanos y háganoslo saber para regocijarnos con usted. Sírvase remitir su carta a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Le agradeceremos a Dios por su decisión y oraremos por usted. Y si desea el mensaje completo, ensayo general para el Calvario, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede mandar su cheque o money order en dólares mencionando Ensayo General para el Calvario a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. Ensayo General para el Calvario es parte de la serie de 9 enseñanzas del pastor Adrian Rogers titulada Campeones de la Fe,
volumen 1. Hallará nuestra información y la serie Campeones de la Fe, volumen 1 en elamorquevale.org. Ahora bien, amigo, amiga, permítanos mencionar que sus oraciones y aporte económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considere asociarse con nosotros. Dentro de los Estados Unidos, llame al 1-800-647-9400 para hacer su aporte o visite elamorquevale.org. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.